Hola, vamos a hacer un pequeño repaso de nuestro curso de probabilidad de estadística. Vamos a mostrarles un problema. Este problema se los hice llegar para que lo pudieran resolver ustedes de forma individual. Espero que lo hayan intentado y podamos nosotros comparar nuestros resultados. Primero que nada, vamos a ver de qué trata y la información que nos están proporcionando pertenece a un censo, por llamarlo así, o un conjunto de datos que se obtuvo a partir del flujo que se obtiene de las regaderas de Australia. Entonces, simplemente es eso, ¿no? Digo, no, nunca he ido a este lugar, Australia, pero no creo que sean nada más 129 casas en esa zona. Habría que pues, revisar, ¿no? Pero si no son 129 casas, son más. La información que tenemos aquí viene siendo una muestra. Vamos a suponer que es una muestra, ¿ok? Entonces, si ese es el caso, vamos a considerarlo como tal. Ahora, además de haber visto que tenemos una muestra, es importante identificar qué tipo de dato tenemos. Dado que son cantidades numéricas, podemos entender que es una variable de tipo cuantitativo. De hecho, es una variable de tipo cuantitativo continuo, ya que podemos tener flujos de agua diferentes en cada caso. Bueno, y como podemos ver, pues están en punto decimal, o sea, lo más común o lo más conveniente es que sería de tipo continuo. ¿Qué más podemos hablar de estos datos? Bueno, para empezar sería eso, ¿no? Y ahora, lo que vamos a hacer es pues vamos a iniciar construyendo una tabla de distribución de frecuencias. Para eso tenemos que identificar cuántos datos tenemos. Bueno, estos datos los voy a capturar, bueno, ya están capturados en aquí mi Excel. Voy a ocupar Excel porque la verdad es que nos facilita mucho el trabajo. ¿Sale? Entonces aquí tenemos nuestros datos y son un total de 129 datos. Ahí tendrás que contar las filas y las columnas y le quitas 1 y te va a dar 129. ¿Sale? Ya que hicimos eso, lo siguiente que tendríamos que hacer es identificar los extremos o los valores extremos, que sería el mínimo y el máximo. Aquí lo voy a poner como mínimo y el máximo, ¿no? Entonces, si no lo has hecho, te recomendaría que pauses el video y que identifiques cuál es el mínimo y cuál es el máximo. Yo voy a ocupar, como te repito, las herramientas que me brinda Excel para facilitarme esto y para hacerlo hoy, ¿no? Para terminarlo hoy. Entonces, el más pequeñito, el valor más pequeño es 2.20 y el más grande es, en este caso, a ver, vamos a ver, sería 18.9. Bueno, ya que hicimos eso, lo que seguiría es determinar el rango. Entonces, esa es la diferencia de valores entre el más grande menos el más pequeño, es decir, la resta entre el máximo menos el mínimo, ¿no? Que me da 16.7. Posterior a ello, tendríamos que, pues, pensar cuántos intervalos hay que hacer. Voy a guiar por la regla de Sturges, en donde el número de intervalos mínimo o el mínimo que se puede hacer va a depender de pues, esta operación, ¿no? De 1 más 3.3 por el logaritmo base 10. Es que no puse el igual aquí. Otra vez, 1 más 3.3 por el logaritmo base 10 de, en este caso, 129, que es el total de datos. Voy a escribirlo aquí, aunque puedo poner la fórmula, ¿no? Pero bueno, vamos a poner 129 para que sea más claro. Y me dice que tengo que hacer aproximadamente 8 intervalos, como mínimo, ¿no? Pues aquí esto básicamente es 8, igual a 8, ¿no? Bueno, 8. Aproximadamente 8 intervalos. Entonces vamos a hacer 8 intervalos para, pues, por lo mínimo, para tener un estadístico lo más preciso posible, ¿no? Ya que hicimos esto, vamos a calcular lo que sería la amplitud. La amplitud viene dada por la división de lo que es el rango entre el número de intervalos que vamos a hacer, en este caso entre 8. A ver, entonces, a ver, para que quede claro, sería 16.7 entre pues 8. Y ya lo que te da, en este caso, son 2.08 aproximadamente. Recuerden que nosotros podemos jugar con el número de intervalos para poder tener se nos puede hacer un poquito más fácil, en este caso, la generación de nuestro estadístico, bueno, nuestra tabla de distribución de frecuencias. Fíjense que con 8 intervalos tendremos esta cantidad de decimales. Si le pusiéramos 9, aumentan. Si le ponemos 10, disminuyen los decimales. Yo digo que los vayamos con 10, ¿no?
Vamos a probar con 10 intervalos. Digo, el mínimo que es permitido es 8, pero vamos a probar con 10. Entonces aquí creamos 10 intervalos. ¿Por qué lo hicimos con 10? Porque facilita, la verdad, la forma en la que generamos nuestro estadístico. Y pues bueno, nos quedaría 1.67. Bueno, ya con esto, lo que podríamos hacer es nuestra tabla de distribución de frecuencias. Así que deme un minutito en lo que la voy creando, ¿vale? Bueno, ya que tenemos, ya que estructuramos la tablita, vamos a empezar a llenarla. Empecemos primero con los intervalos. Para el primer intervalo vamos a agregar el valor más pequeñito que tenemos en nuestro conjunto de datos. Antes que nada más repasando. Decidimos hacer 10 intervalos. ¿Por qué? Porque según la regla de Sturges, el mínimo de intervalos posible es aproximadamente 8. ¿Ok? Entonces, como mínimo de intervalos tendríamos que hacer 8. Pero nosotros vemos que la amplitud cuando el número de intervalos es 8 es un poco complejo de manejar, miren, debido a que nos quedan 4 decimales. Y eso nos va a traer algunos errores a la larga. Entonces, si nosotros hacemos el cambio y lo redondeamos a 10 intervalos, vemos que la cantidad de decimales disminuye. Bueno, habiendo hecho eso, entonces lo que vemos aquí es que nuestros intervalos vamos a iniciarlos con una amplitud de 1.67 y va a iniciar el límite inferior del primer intervalo con el valor más pequeñito que tenemos, que es 2.2. Es este valor. Bueno, a este 2.2 lo que vamos a hacer es sumarle 1.67, es decir, 2.2 más 1.67. Vamos a ponerlo directamente de aquí. Más 1.67. Si usted puede hacerlo con su calculadora a las operaciones, le iría ayudando para ver cómo, le serviría para que vea cómo van evolucionando el problema. Entonces vemos, ya 2.2 le sumo 1.67, me da 3.87. El segundo intervalo va a iniciar en 3.87 y va a concluir un poquito antes de llegar a esta cantidad más, otra vez, más 1.67, que nos daría 5.54. Y esto lo repetimos consecutivamente hasta llegar al máximo, que en este caso sería 18.90. Vale, por si no me expliqué otra vez, vamos a ver. El primer intervalo lo iniciamos con el valor más pequeño de nuestro conjunto de datos, que determinamos que es 2.2. A esta cantidad le vamos a sumar la amplitud, que es 1.67. Me va a dar 3.87. El límite inferior del segundo intervalo va a ser donde terminó el primer intervalo. Y a esta cantidad le vamos a volver a sumar 1.67 para que me dé 5.54. Repetimos, iniciamos en 5.54, le sumamos 1.67 y me da 7.21. Y esto lo repetimos hasta concluir el total de intervalos que decidimos. Ahora, es importante hablar un poquito sobre lo que son los intervalos y cómo se manejan. Como se darán cuenta, hay valores repetidos entre uno y otro intervalo. Para ello, aquí es muy relevante entender que existen intervalos abiertos y cerrados. En este caso, lo que vamos a hacer es explicar cómo en este caso los vamos a manejar. Por ejemplo, notarán ustedes que estoy agregando un corchete del lado izquierdo. Esto significa que podemos contabilizar cualquier valor o el intervalo incluye esta cantidad que es 2.2. O sea, podemos contar cualquier entender que el intervalo va a iniciar exactamente en 2.2, pero acá va a concluir un poquito antes del límite superior. Por esa razón aquí voy a agregar un paréntesis. Es decir, si yo quiero saber cuáles son los valores de este intervalo, serían los comprendidos entre 2.2 o 2.20 y un poquito antes de 3.87. O sea, estamos diciendo que el 3.87 no se contabiliza en este intervalo. ¿De acuerdo? Por ejemplo, cualquier valor comprendido entre 2.20 y 3.87, pero antes de 3.87, pertenece a este intervalo. Y lo mismo sucedería con el segundo intervalo. El segundo intervalo inicia exactamente en 3.87 y termina un poquito antes de 5.54.
Y esto lo vamos a ir realizando hasta llegar básicamente al último intervalo. En el último intervalo, aquí sí vamos a hacer una excepción. En este último vamos a incluir el extremo superior. Por esa razón estamos agregando un corchetito. Porque podemos decir que podemos contabilizar cualquier valor que sea igual a 17.23 hasta el máximo que sería 18.90. Exactamente esta cantidad puede ser incluida en el último intervalo. Bueno, habiendo explicado esto, vamos a determinar la marca de clase, que básicamente es el promedio de estos dos valores. Es decir, para calcularlo yo tengo que sumar 2.20 más 3.87. La suma de estos dos valores lo voy a dividir entre 2. Si ustedes hacen la operación, dijimos que sería esta cantidad, 2.20 más 3.87. La suma de estos dos me da 6.07. A 6.07 lo tengo que dividir entre 2. Entonces, eso me daría la marca de clase. Si lo quieres ver de otra forma, simplemente es promediar estos dos valores. Esto lo vamos a ir realizando con cada uno de los elementos de los intervalos para obtener la marca de clase. Recuerden que esta marca de clase tiene el papel de representar a cada intervalo. Digamos que es un valor representativo del intervalo, más no es el intervalo como tal. Bueno, ya que vimos esto, lo siguiente sería determinar las frecuencias. Entonces, denme un momento para preparar nuestro Excel para que nos pueda ser más sencillo entender cómo determinar la frecuencia absoluta. Bueno, ahora vamos a calcular la frecuencia absoluta. En esta la vamos a determinar contabilizando la cantidad de valores que se encuentren en cada uno de los intervalos. Vamos a empezar con el primerito. Y lo que vamos a hacer es buscar todos aquellos números comprendidos entre 2.20 y 3.87. Si halláramos una cantidad igual a 3.87, ese valor no se contabilizaría dentro de este intervalo. Vaya, imagínate que en esta celda que está vacía tuviéramos un 3.87. ¿Okay? Si existiera esta cantidad, ahorita la acabamos de agregar evidentemente, si existiera esta cantidad, esta no se va a contabilizar aquí, ya que el paréntesis indicaría que son cualquier valor que se encuentre por debajo de 3.87, pero que sea exactamente igual y por arriba de 2.20. Vamos a verlo de forma un poco más visual para identificar esos valores. Miren, si nosotros seleccionamos el primer intervalo, estaríamos viendo que se están contabilizando únicamente esas cantidades comprendidas entre 2.20 y 3.87. Si tú las cuentas, te van a dar un total de 11. ¿De acuerdo? Noten que el intervalo, al tener el paréntesis, no se incluye el 387. Si quisiéramos incluirlo, tendríamos que cambiarlo por un corchetito. Y notarás que ahora sí se muestra, ¿de acuerdo? Entonces, eso me ayuda a identificar cuándo se cuenta y cuándo no. Bueno, vamos a eliminar este dato porque ese no estaba dentro de nuestra consigna. Y bueno, entonces podemos ver que en el primer intervalo tenemos 11 elementos. Si ahora queremos saber cuántos hay en el segundo, simplemente seleccionamos el segundo intervalo y nos estaremos dando cuenta que hay un total de 20 elementos. Y lo podemos hacer con cada uno de ellos, ¿no? Ahora sería, por ejemplo, de 5.54 hasta 7.21. Y aquí tenemos un total de 37 elementos. Y después el siguiente 7.21 hasta 8.88. Este me da un total de 19 elementos. Ay, ahí me equivoqué, disculpen. Era este y este va en color blanquito. Bueno, vamos a ver, copiamos el formato. ¿De acuerdo? Y esto lo vamos a ir repitiendo con cada uno de nuestros intervalos hasta obtener el total de la frecuencia acumulada. Como notarán, aquí lo acabamos de contabilizar. Noten que el último intervalo, que creo que sería bueno mostrarlo, de 17.23 a 18.9, tenemos solamente un elemento. Aquí tendríamos que cambiar el paréntesis por un corchetito. Y aquí nos muestra cuál es el elemento máximo. Otro punto de interés sería el intervalo número 9. Como notarán, no tenemos ningún valor ahí comprendido. Entonces sería del 15.59 hasta 17.23, pero aquí tenemos que cambiarle a paréntesis. Se darán cuenta que no me resalta ningún elemento. Con esto hemos creado nuestra frecuencia acumulada. Entonces, ahora lo que seguiría es determinar la frecuencia, esta fue la frecuencia absoluta, disculpen. Ahora la frecuencia acumulada, simplemente tenemos que tomar el primer valor,
lo pasamos y lo que queríamos es sumar en diagonal. Al 11 le vamos a sumar 20. 11 más el 20 me va a dar en este caso 31. Posteriormente al 31 le voy a sumar 37 y este me va a dar como consecuencia un 68. 68 más 19, 87. 87 más 22 me da 109. Y así sucesivamente hasta llegar al último valor, que me tiene que empatar este 129 con el total de datos que yo tengo. Como se darán cuenta, me están dando un total de 129 datos. Vamos a poner en amarillito. Se darán cuenta que tiene que empatar. De la misma manera, si yo sumo la columna de frecuencia absoluta, me tiene que dar 129. Muy bien. Ya que tenemos esta última frecuencia acumulada, la vamos a usar más adelante para determinar medidas de posición. Vamos a determinar la frecuencia relativa, donde simplemente lo que voy a hacer es tomar los elementos de la frecuencia absoluta y dividirlos entre total de datos. Es decir, el 11, por ejemplo, el 11 de nuestra frecuencia acumulada lo vamos a dividir entre 129. Entre 129. Y esto me va a dar 0.0852. Yo te recomiendo que estas cantidades las redondees a 4 decimales. Y así sucesivamente vamos a ir dividiendo cada dato. Es decir, el siguiente dato sería dividir 20 entre 129. Ya sea cualquiera de los dos 129 que aparecen aquí. Es lo mismo, ¿ok? Entonces, repito, 20 entre 129 me da 0.1553, etc, etc, ¿no? Después, 37 entre 129 me da 0.28, 19 entre 129, y así sucesivamente. Ya cuando termines, te darás cuenta que pues, nos está quedando nuestra columna de frecuencia relativa. Si por de pura casualidad tú sumas esta columna, te tiene que dar 1 o muy cercano a 1. Con esto básicamente hemos concluido nuestra tablita de distribución de frecuencias, aunque podemos utilizarla para calcular, por ejemplo, las medidas de tendencia central y las de dispersión. Pero bueno, ahorita en un momento los estaremos haciendo.